Muy buenas amigos, después de un largo tiempo de ausencia en este canal, he regresado nuevamente con un nuevo video de historias de terror. Quiero agradecerles por el apoyo recibido, después del último video que subí explicándoles las razones por las cuales, tuve la necesidad de dejar de publicar contenido aquí por unas semanas. Para las personas que siguen mis dos canales, ya sabrán que estoy subiendo los capítulos de la serie de Zombie, que me ha quedado bastante buena, y la mayoría de los comentarios de esa historia han sido positivos, aunque no ha tenido la cantidad de reproducciones esperadas. De todas formas la seguiré publicando, y tendrá un desenlace y un final como toda historia. De eso les tendré informado más en mi otro canal. Hoy les quiero compartir una historia que me mandó un suscriptor, de manera que espero les guste al escucharla. La próxima semana retornaré con más capítulos de 1 hora de terror. Muy bien amigos, los dejo con la historia. Frenesí. Hola, antes de contar mi historia primero quisiera decirles algunos aspectos de mí. Me llamo Evelyn y tengo 17 años, vivo en Oxfordshire, Inglaterra. Soy de clase media alta, mis padres son unos empresarios que trabajan para una compañía local desde hace años, por lo que nunca me ha faltado nada. He vivido aquí desde que nací, y soy hija única, por lo que la atención de mis padres hacia mí nunca me ha faltado realmente. Además, su relación es muy estable y duradera, ya que raro pelean, o al menos eso era con menos frecuencia, antes del incidente que cambió mi vida. Hace casi un año, iba a entrar al 9º grado en la secundaria local y, además, pertenecía a una sección de chicos y chicas en la que hacen actividades lúdico-educativas, algo así como los Boy Scouts. A mí me encantaba estar en ese grupo, ya que tenía muy buenos amigos y hacíamos gran cantidad de cosas con las cuales nos divertíamos al máximo mientras eran vacaciones. Los encargados se sincronizaban muy bien entre ellos, por lo que nuestra relación con los grupos menores era estable y pacífica. En mi grupo, había chicos que iban desde los 13 hasta los 16 años, y yo por ese entonces tenía 16, por lo que se puede decir que era de los mayores del grupo. En sí el grupo estaba conformado por 9 chicos, 4 varones y 5 muchachas. Pese a que me llevaba muy bien con ellos, la verdad es que no sabía casi nada de sus vidas personales, debido a que nos veíamos una vez a la semana y no teníamos el tiempo suficiente para salir, esto debido a que cada quien tenía sus responsabilidades en los institutos en los que estábamos matriculados y, además, vivíamos a una distancia considerablemente lejana. Sin embargo, esto no impedía que no pudiéramos vernos en pequeñas reuniones sociales que nosotros mismos organizábamos mientras no íbamos con el resto. Un día, por alguna razón, nuestro grupo fue invitado a un pequeño campamento que iba a realizarse a las afueras de Múnich, en Alemania. Al parecer, el gobierno local era el que organizaba ese pequeño evento y, por lo tanto, nuestro viaje era completamente gratis, únicamente debíamos de preocuparnos por los gastos personales. Ya saben, alguna clase de souvenir u otro recuerdo que pudiéramos adquirir al lugar al que iríamos. Cuando me enteré de la noticia, estaba demasiado eufórica. La cuestión era porque rara vez salía con mis padres debido a que su trabajo los absorbía demasiado y no se podían dar el lujo de pasear como familia muy seguido. Cuando les di la noticia, ellos al principio dudaron en dejarme ir. En primer lugar, nunca había ido a otra ciudad, ni mucho menos a otro país sin compañía de algún familiar, por lo que haber obtenido su consentimiento fue algo que me tuve que ganar a pulso. El viaje se realizaría en cuestión de 2 meses, así que tuve que aprovechar ese lapso para ganarme su permiso, principalmente en mi rendimiento escolar, obteniendo las calificaciones más altas posibles e incluso ayudando en las labores domésticas en mi casa, aún teniendo servidumbre. Debo de admitir que eso me costó mucho trabajo, no me malentiendan, no soy malcriada, ni mucho menos consentida, pero es que dado a la rígida educación que ellos me habían proporcionado debía de impresionarlos de alguna manera para que me vieran lo suficientemente madura como para que me concedieran dicho permiso.
A las 7 semanas de la noticia y de haberme puesto en marcha, increíblemente logré el permiso de mis padres, cosa que me puso atónita y sobrecogida. La verdad veía muy difícil eso, así que empezaba a desilusionarme, pero parece que al final de cuentas mi trabajo rindió frutos, así que la última semana estuve arreglando maletas para tan esperado viaje, que sería apenas de 2 semanas, tiempo que si bien no me satisfacía del todo, se me hacía suficiente para todas las actividades que íbamos a hacer. En un principio no sabía qué tantas cosas llevar, dado que, como había mencionado anteriormente, yo nunca había viajado sola y a mi edad eso era algo inconcebible, pero dado a que las circunstancias se dieron de esa manera, tuve una oportunidad más que grandiosa para que mis padres vieran que ya era una señorita y que debían de darme más libertad, por lo que al final de cuentas llevé únicamente ropa y cosméticos, además de otros objetos personales como mi teléfono celular y sus respectivos accesorios y, además, una pequeña navaja oculta en un reloj de bolsillo que pertenecía a mi bisabuela y había estado pasando de generación en generación hasta que llegó a mis manos. Este es un artículo que tiene mucho valor nostálgico para mí, ya que me recordaba mucho a mi difunto familiar al cual yo quería demasiado. A un día del viaje, tuve una pequeña conversación con mis padres en la cual me sermoneaban constantemente sobre el cuidado que yo debía de tener, además de siempre estar a las órdenes del superintendente y que debía de llevarme bien con mis compañeros, etcétera, etcétera. Esa actitud me molestó un poco, ya que pensaba que ellos no me consideraban lo suficientemente mayor como para que me pueda ser autosuficiente, pero comprensiblemente creí que era solo por su preocupación hacia mí, y finalmente optaron por darme una cantidad razonable de dinero para que pueda hacer mis gastos por allá. Después de todo, y como cualquier persona, creí que era evidente que lo necesitaría, así que gustosamente lo recibí y el resto del día no pude pensar en otra cosa que no fuera el tan esperado viaje. Al día siguiente y muy temprano, mis padres me llevaron hasta el aeropuerto de Londres, en donde se supone que me encontraría con el resto de mis compañeros. Fue grande mi sorpresa cuando vi a todos ahí reunidos. El superintendente estaba acompañado por sus 2 asistentes y además estaban los otros 8 ahí esperándome, así que, tras una hora de espera, pudimos acceder al avión. Todo el viaje fue cachondeo y relajo al máximo con mis compañeros. Si bien no eran mis mejores amigos, sabía que podía contar con ellos, ya que, además de que éramos muy unidos, la verdad es que todos encajábamos perfectamente, o sea que no estaba el típico idiota que no sabía comportarse y hacía la vida más que miserable a los otros. El vuelo fue relativamente corto, 2 horas a lo mucho sentí que pasaron hasta que llegamos a la ciudad alemana. Al salir del aeropuerto quedé más que maravillada. La ciudad era fantástica y el clima muy agradable. Si bien en Reino Unido hace frío, ese lugar no se quedaba nada atrás, así que me sentí más como en casa. Una vez afuera, el superintendente nos mencionó que nuestra morada durante las siguientes 2 semanas sería en una serie de cabañas localizadas al sur de la ciudad, en lo profundo de un bosque. A mí esa se me hizo una noticia fascinante. Siempre me ha gustado la idea de vivir en el campo o en alguna zona rural, y un bosque no sería una mala idea después de todo, más bien era como un regocijo para mí. Por otro lado, nos había comentado también que no éramos los únicos seleccionados para eso, ya que otras camaraderías provenientes de nuestro país de origen estarían con nosotros durante la estancia. A nadie le molestó eso, de hecho, fue todo lo contrario. Si bien pudieron habernos avisado antes, el hecho de saber que no estaríamos tan solos en aquel lugar era algo divertido. Seguramente estén pensando que todo era miel sobre hojuelas después de todo, y, sinceramente, así lo era hasta un par de días después, en donde todo empezó a cambiar. Sin embargo, aún me gustaría llegar a ese punto. Quisiera que todo quedara más o menos claro de explicar antes de llegar a esa parte. Bien, entonces, continuando con lo que mencionaba anteriormente, nos dirigíamos a aquel lugar misterioso en una pequeña furgoneta. Durante el trayecto no hacía otra cosa más que imaginarme cómo sería el lugar al que íbamos, por lo que ignoraba constantemente a mis compañeros por mi emoción.
Al llegar, me di cuenta de que el lugar era asombroso, unos pinos imponentes eran lo que impedían ver hacia el horizonte, formando un buen conjunto con ese clima despejado aunque frío. Las cabañas eran unas finas construcciones de madera con un acabado muy elegante y señorial, eran 8 en total y todas estaban muy bien distribuidas, separadas a cada 7 metros aproximadamente. El estacionamiento, al igual que el resto del camino desde que nos salimos de la carretera principal, era un camino de tierra en el cual estaban aparcadas otras furgonetas, por lo que pensé que el paquete hacia dichas cabañas incluía ese característico transporte. Era un lugar tan hermoso que seguramente atraía enormemente al turismo, ya que todas las cabañas estaban ocupadas excepto 2, las cuales habían sido reservadas con mucha anticipación, por lo que no se tuvo ninguna problemática con ellas. Al entrar en la última notamos lo bien que estaba, era como un palacio, con unos muebles delicadamente colocados de manera estratégica en la cabaña, la cual estaba hermosa. Tenía 3 habitaciones, una cocina, una gran sala, 2 baños completos y una sala de estar. Seguramente la otra cabaña alquilada debía de tener las mismas características, aunque posiblemente con uno que otro cambio pero muy mínimo. Me sorprendí mucho cuando, tiempo después, me di cuenta de que las personas que estaban en las otras cabañas eran los otros invitados y, al cabo de unas horas, nos reunieron a todos en una especie de sala de eventos que había en una cabaña adicional que yo no había visto, la cual estaba a la entrada de la pequeña zona de hospedaje, pero que seguramente con la poca atención que le presté a mi alrededor no lo había notado. Ya en el lugar, noté que en total éramos aproximadamente unos 65 adolescentes, mientras que había 15 personas para cuidarnos. Ahí, en una especie de reunión social en donde habían preparado aperitivos para todos, empezó a hablar alguien que yo no había visto en mi vida, pero que seguramente era el encargado de supervisar nuestro comportamiento y las actividades que realizaríamos. Era un señor alto y muy bien vestido, aunque tenía un acento alemán, así que no dudé en creer que era un lugareño que dominaba el inglés. A un lado de él estaban los instructores del programa, los cuales estarían con nosotros en cada momento del día. El supervisor empezó a hablar, diciendo que él pertenecía a una fundación en donde cada año varios adolescentes eran reunidos en las cabañas para que realicen actividades que contribuyen al aprendizaje de lo que es la vida y para fomentar la creatividad de los adolescentes mientras tienen el estrés escolar, aunque nos encontráramos en vacaciones, y que en esa ocasión se habían puesto de acuerdo con el gobierno de nuestras comunidades para que se pudiera realizar con un grupo de jóvenes de Reino Unido, y que los elegidos éramos los integrantes de mayor edad de un grupo juvenil de la zona. Esto me hizo sentir única, pensé que de tantas opciones que tenían el haber pensado en nosotros debió de haber sido un gesto muy agradable. El supervisor entonces dijo que las actividades que se realizarían eran una especie de servicio comunitario en un pueblo que estaba cercano a la zona boscosa, a unos 500 metros de nuestra ubicación, en donde él residía. Después de una plática aparentemente innecesaria, nos dijo que disfrutáramos de nuestra estancia y que esperaba que además de divertirnos pudiéramos aprender algo nuevo alejado de nuestras ajetreadas vidas estudiantiles. Luego de eso él se retiró y empezó el banquete. Al finalizar se nos fueron asignando a cada quien las cabañas, y fue entonces que a mí, junto con el resto de mis compañeras, se nos asignó la última de ellas, la que era a la que habíamos ingresado anteriormente. Era evidente que así sería, sin embargo, eso funcionó como una clase de confirmación. Dado que éramos 7 mujeres, contando a las 2 asistentes del superintendente, estas 2 se quedaron en la habitación principal, que estaba conformada por 2 camas individuales y que además tenía uno de los baños, mientras que otras 3 de mis compañeras se quedaron en la siguiente habitación, la cual constaba de una cama matrimonial y una individual. Finalmente, yo con la compañera restante nos quedamos en la habitación más apartada de la cabaña. Esta habitación era la segunda más grande después de la principal, tenía un armario, 2 tocadores y un pequeño escritorio. Sin embargo, y pese a mi alegría por estar en ese lugar, no fue hasta esa noche que empecé a notar que algo estaba raro ahí.
Mientras estaba durmiendo al lado de mi compañera, la cual se llamaba Laura, me di cuenta de algo que no sabía si realmente estaba pasando o si era por el cansancio. Sentía como claramente alguien me observaba, no sabía de dónde ni cómo era posible, pero empecé a tener esa sensación e inmediatamente me desperté. Era alrededor de la 1 y yo no sabía qué hacer, no entendía cómo es que mi compañera podía dormir aún teniendo esa sensación tan clara. De cualquier forma le di poca importancia e intenté dormir, aunque fue en vano porque no pude hacerlo. Eran las 7 de la mañana cuando todos se despertaron, como todo estaba normal únicamente me sugestioné cuál era la razón por la cual me sentía así. Además le pregunté a Laura, mi compañera, si ella había dormido bien, pero como me contestó afirmativamente, así que pensé que solo era algo mío. Ese día fue sorprendente, los instructores nos llevaron a una especie de aserradero cercano e hicimos nuestras actividades planeadas. Para no hacerlo tan largo y logren entender lo que me pasó, me saltaré varios detalles secundarios que pienso que están de sobra. Noche tras noche sentía esa sensación de estar siendo vigilada, como si alguien allá afuera por la ventana me estuviera acosando toda la noche. Esto al paso de los días me empezó a asustar un poco ya que yo parecía la única que sentía esto, pero no fue hasta una semana transcurrida en el lugar que me percaté de algo extraño. Una vez, mientras teníamos nuestro día de descanso, mis compañeros y yo tuvimos la dicha de ir al pueblo con la autorización del superintendente para pasearnos y para descubrir el lugar. El camino a este lugar era impresionante, era una especie de camino de tierra rodeado a su vez por varios árboles, únicamente se podía ver hacia el frente, era una vista muy bonita ya que era adecuada para disfrutar de un día de campo o simplemente de una lectura. Al llegar al pueblo, comenzamos a pasear por el lugar. En fin, al llegar a un pequeño restaurante y tras haber consumido un preparado muy delicioso, fui a pagar a la caja. Ahí, el encargado me dijo que de dónde veníamos, que nunca habían visto a un grupo así antes. Su inglés, si bien no era muy correcto, se entendía. Le había mencionado que nos estábamos hospedando en unas cabañas cercanas al lugar, entonces él afirmativamente reconoció el lugar, pero surgió mi primera impresión. El señor me comentó que casi nadie llegaba a hospedarse en ese lugar por las historias que contaban de él, que si bien era un lugar muy bonito, los que salían de ahí mencionaban que había algo incómodo en el lugar que alejaba a la gente y los incitaba a marcharse, así que nunca se quedaban más de 2 semanas, aún teniendo tiempo suficiente para vacacionar, prefieren mejor irse a su lugar de origen o irse a hospedar a un lugar más cutre, como el hotel del pueblo. Después de haber hablado con él un rato más me retiré del lugar con una sensación de duda, ¿cómo era posible que yo era la única que tenía esa percepción todas las noches? ¿Por qué nadie se quedaba más de 2 semanas en ese lugar? ¿Por qué precisamente tuvimos que parar a ese lugar? Pero lo que más me sugestionó fue por qué exactamente estaremos ahí 2 semanas, y por qué el miembro de la fundación había mencionado que año tras año había grupos de jóvenes que iban a ese lugar a realizar dichas tareas. Ninguna de las personas que habíamos visto anteriormente, incluyendo los trabajadores del aserradero, nos habían comentado algo al respecto, aunque era probable que no hablaran inglés. Me quedé pensando un rato la situación, tratando de analizar cada una de las cosas que me había comentado el señor. Creía que posiblemente ninguno de los jóvenes que habían venido anteriormente se habían pasado por el pueblo y que por eso los habitantes nunca habían notado su presencia, o que el cajero estaba tan absorbido en su trabajo que nunca veía a jóvenes con nuestras características pasearnos por ahí. Pero esos pensamientos de verosimilitud rápidamente fueron omitidos por otros menos entusiastas. Si en realidad alguien ya se había quedado a dormir en ese lugar y mencionaba una presencia incómoda que lo incitaba a marcharse de ahí lo más pronto posible, ¿por qué nadie nos mencionaría eso? Mi cabeza estaba repleta de ideas, tratando de llegar a una conclusión al menos un poco lógica, sin embargo esos intentos eran en vano. No supe cuánto tiempo me quedé así, hasta que mis compañeros llamaron mi atención y me preguntaron si algo me pasaba. Yo no sabía si comentarles mi situación o guardármela. Después de todo creí que hubieran pensado que estaba loca o algo por el estilo.
Sin embargo, y mientras regresábamos a las cabañas, tuve el valor de preguntar si alguien había podido dormir bien los últimos días. Me inventé una excusa, diciendo que las actividades que habíamos estado realizando día tras día me habían dejado exhausta. Su respuesta me sorprendió. Al parecer ninguno de ellos había tenido una sensación incómoda en todos los días que llevábamos alojados ahí, incluyendo a mi compañera Laura, que muy cínicamente me recomendó que me comprara unas pastillas para evitar fatigarme mientras laborábamos. No fue hasta que llegamos a las cabañas, que un compañero me jaló así a su lado y esperó a que todos se fueran. Su nombre era Kate, tenía 16 años al igual que yo y era un chico atractivo, aunque a veces era un poco testarudo y necio. Me comentó que últimamente no podía dormir debido a una percepción pesada de su habitación en las últimas noches. Me sorprendió cuando me mencionó que él dormía en la última habitación en la cabaña, y que dormía solo, ya que pese a que solo eran 5 incluyendo al superintendente, el compañero con el que le tocaría dormir, Stanley, había preferido dormir en la sala. Si antes me sugestionaba de más, ahora todo parecía guiarme a un punto en específico. Le dije a Kate que yo sentía lo mismo, salvo que Laura no se había percatado de ello en ningún momento. Él sugirió entonces que Laura debía de tener el sueño muy pesado, porque esa percepción es demasiado notoria para que ella pueda dormir aún teniendo eso encima. Fue entonces cuando decidí preguntarle si había algo que podíamos hacer al respecto para evitar eso, o si al menos podíamos comentárselo al grupo, pero él me sugirió que dejáramos eso en paz, ya que podían tacharnos de dementes, pero que no estaría de más que se lo comentáramos a nuestro superior, pero como ya era demasiado tarde, entonces deberíamos de dejar las cosas tranquilas hasta el día siguiente, ya que era un poco tarde, pero fue entonces que algo no hizo más que desconcertarme. Allí, a escasos metros de nosotros, estaba el supervisor del programa, el cual nos empezó a hacer una plática trivial sobre cómo era que nos la estábamos pasando en el lugar, y sobre cómo era que realizábamos nuestras actividades. Yo no podía olvidarme de lo que había pasado en todo ese día, sin embargo tuve la cordura suficiente para formular una respuesta, aunque Kate se me adelantó, diciéndole que todo iba perfectamente y que tanto el bosque como el pequeño pueblo eran unos lugares extraordinarios y que se sentía afortunado por estar en ese lugar. Entonces el supervisor dijo que cuando quisiéramos podíamos platicar con él sobre las actividades que se realizaban ahí, y nos recomendó ir a su lugar de trabajo en el pueblo, así que en un pequeño papel nos marcó la dirección de su despacho, en donde podría atendernos con gusto, y que además podíamos invitar al resto de compañeros a visitarlo. Nosotros aceptamos con gusto, ya que, si bien todo el día estábamos ocupados, nada nos impedía ir a visitar al caballero. Después de eso él se retiró, y entonces Kate me mencionó que tenía que regresar a su cabaña ya que debía hablarle a sus padres, pero antes de irse me dio un papel, en el cual comprendí que me daba su número de teléfono, posiblemente para enviarnos textos durante la noche, para saber si esa sensación se manifestaba de manera simultánea. Fue entonces que él se retiró y me dejó ahí. Fui muy estúpida al no haberle comentado lo que el cajero del restaurante me había dicho, ya que pensaba que esa era información vital para nuestro problema, pero pensé que no habría problema en contárselo al día siguiente. Entonces fue que yo igualmente me retiré del lugar hacia mi cabaña con el resto de las chicas. Mientras cenábamos, le pregunté a mi compañera Rebecca qué tal estaba su habitación, y que si era lo suficientemente cómoda. Supongo que ya pensarán que mi objetivo era cambiar de habitación con mi compañera al menos por una noche, para saber si ella captaba la misma sensación que Kate y yo. Sin embargo, no tuve las agallas para comentarle eso debido, después de todo era escéptica, no creía en absolutamente nada paranormal o cosas inexplicables, así que pensaba que todo eso se debía a mí y solamente a mí, aunque este pensamiento se desvaneció cuando recordé a Kate. De cualquier forma pensé que si todo seguía así no pasaría nada. Después de todo ya una semana había transcurrido y todos estaban más que normales, así que solo fue un pequeño comentario en la mesa y seguimos hablando de otros aspectos episódicos.
Antes de dormir, Kate me envió un mensaje, diciendo que posiblemente durante la noche se despierte por esa sensación y, cuando eso pase, me enviará otro diciéndome la situación, por lo que antes de que uno de los dos cayera rendido esa noche, nos pusimos a hablar de nuestras hipótesis. A la mañana siguiente, me di cuenta de algo que, si bien pudo haberme dejado tranquila, me escandalizó. La presencia que tras 8 días me había estado atrofiando cada noche, de repente y sin ninguna explicación había desaparecido. No entendí por qué es que de repente pasó esto, pero me dejó pensando más que nunca desde que llegué a ese lugar, así que tras realizar nuestras actividades diarias, me reuní con Kate para contarle eso, y lo que me comentó confirmó mi sentimiento. Él también había podido dormir plácidamente toda la noche y en ningún momento se percató de que alguien lo observaba, así que ambos nos escandalizamos. Luego de haberle contado lo que me dijo el cajero, tratamos de decidir con los demás compañeros ir a visitar al supervisor a su despacho. Después de todo, tendría el tiempo suficiente para comentarnos nuestro objetivo real en ese lugar. Sin embargo, ninguno de ellos quiso acompañarnos, dijeron que iba a ser igual de aburrido que la comida de bienvenida, así que descartaron eso. Nosotros no nos íbamos a quedar con las ganas, así que al menos pudimos comentárselo al superintendente, el cual estuvo de acuerdo con eso, únicamente si íbamos todos. Como parecía que no teníamos de otra, tuvimos que dedicarnos a convencer a nuestros compañeros para que nos siguieran. Les dijimos que ellos podrían irse a la parte del pueblo que no habíamos visitado el día anterior, mientras que nosotros visitábamos al supervisor. Tras esto ellos asintieron, pero con la única condición de no tardarnos más de 30 minutos, a lo cual nosotros a cascarrabias accedimos, ya que comprendimos que no teníamos de otra, pero cualquier cosa estaba bien para llegar al fondo de esto. Tanto él como yo sabíamos que algo ocultaba el supervisor, aunque no sabíamos con certeza qué. Decíamos la noche anterior por medio de los mensajes de texto que quizás se había estado infiltrando las noches anteriores a nuestra habitación con el propósito de acosarnos o de robarnos nuestras cosas, aunque eso lo descartamos casi inmediatamente, ya que nada había desaparecido. Otra teoría que teníamos era que simplemente nos estaba acosando o vigilando. Desafortunadamente esto también fue descartado al instante. No era lógico el por qué solo nos vigilaba desde un principio. ¿Qué ganaría con eso? El señor no se veía bisexual como para andarnos vigilando en todo momento. Además, ¿por qué únicamente estaba en el último cuarto? E incluso surgió lo más increíble: ¿por qué carajos esa presencia se dejó de manifestar cuando el supervisor llegó con nosotros? Cada teoría creíble era rápidamente descartada, pero igual pensábamos que nos adelantábamos demasiado a eso. Al llegar a la plaza del pueblo, quedamos que ese sería nuestro lugar de reunión pasados los 30 minutos, así que tras esto nos separamos. Kate sacó de su bolsillo el papel que nos había dado el hombre. Su despacho no quedaba muy lejos, unas 7 cuadras hacia el oeste del pueblo, y llegaríamos. Al llegar nos dimos cuenta que era una especie de cibercafé, lo cual era un poco raro, a menos claro que ese sea su hogar. Había unas 5 o 6 personas ocupando las máquinas. Cuando tocamos la puerta, el supervisor nos abrió la puerta y nos dijo que pasáramos. Al entrar, pude ver el lugar. Era como un cubículo de oficina muy grande, de unos 10 metros posiblemente. Ahí el supervisor tenía un sillón y su escritorio. En un principio nos preguntó qué había pasado con nuestros compañeros y por qué no nos habían acompañado. Yo le dije que ellos se habían ido a pasear por el pueblo y que después considerarían visitarlo. Cuando hablaba con él, Kate me dijo que volteara a las paredes de la habitación. Al hacerlo, me di cuenta de algo sorprendente. Allí había varias fotografías, de grupos iguales al nuestro, todos estaban enfrente de las cabañas. Allí estaba el supervisor con otros intendentes. Había por lo menos 16 o 17 fotografías, posiblemente una de cada año. Yo estaba atónita con ese descubrimiento, no creí que eso se hubiera realizado realmente, no con todo lo que conjeturaba con Kate, quien por cierto no paraba de hablar con el supervisor sobre lo que habíamos realizado el día de hoy.
Al ver el supervisor que yo no estaba prestando mucha atención a la conversación, me dijo que esas eran las fotografías que anualmente se tomaban con los grupos que visitaban las cabañas, e incluso sacó un álbum de fotografías en donde pudimos observar con más detalle a los antiguos jóvenes. Kate y yo nos miramos asombrados, no podía creerlo. El supervisor nos mencionó incluso que año tras año su fundación se ha preocupado porque los jóvenes puedan crecer más centrados en su futuro, haciendo diversas actividades que los podían ayudar a descubrir más el mundo y, por supuesto, hacer nuevas amistades. Pasados ya 25 minutos, decidimos decirle al supervisor que había sido un placer haber visitado su dependencia y que esperábamos ir nuevamente a conocer más detalles. Tras esto, él agradeció nuestra visita y nos acompañó a la entrada. Mientras regresábamos a la plaza, no podíamos creerlo. El supervisor realmente había realizado todas esas fotografías a través de los años a todos esos grupos, pero ¿cómo es que pudo haber hecho eso? Y jamás nos dieron un folleto o información relevante de los grupos que habían ido a dicho lugar, únicamente fue uno mostrando las cabañas y sus espacios. No tardamos mucho en pensar que algo estaba mal en todo esto. Las fotografías no parecían trucadas o algo parecido, se veían 100% verídicas, pero lo que aún no quedaba claro era por qué razón aparente y de la noche a la mañana la sensación de estar siendo vigilado desapareció, y justamente cuando el supervisor posiblemente había escuchado nuestra conversación. En ese momento pensé en ir nuevamente a ese restaurante a hablar con el cajero, él seguramente podía darme más detalles de lo que hay en ese lugar. Al llegar a la plaza nos dimos cuenta de que nuestros compañeros aún no llegaban, así que, de forma rápida, nos trasladamos a ese restaurante para obtener más detalles de todo. Después de todo, estaba solo a 2 cuadras de la plaza. Al llegar nos dimos cuenta de que el cajero no estaba y que alguien lo había reemplazado, seguramente estaba enfermo o algo parecido, aunque no nos atrevimos a preguntar. Al regresar a la plaza nos encontramos con nuestros compañeros, los cuales preguntaban el porqué de nuestra demora. No quisimos decirles nada y partimos de regreso a las cabañas. Esa noche tenía tantas ideas en la cabeza que no podía pensar con claridad. Creía que en cualquier momento debía de mencionarle esto a todos, incluyendo al superintendente. En ese momento pensé en algo que nunca había dudado. Si bien cuando el supervisor nos escuchó a mí y a Kate hablar de nuestra problemática, de la misma manera el cajero había estado involucrado en todo esto una vez que le conté lo que había estado pasando y, cuando supo que nos hospedábamos en el lugar, desapareció nuestro presentimiento. En ese momento me sentía como una idiota, creía que alguien por alguna razón desconocida y como un dulce frenesí nos había convertido en sus títeres, muñecos de prueba o conejillos de indias, y había estado jugando con nuestras mentes todo este tiempo. No pude dormir toda esa noche pensando en lo que nos acontecía. 4 días después de lo ocurrido, y a solo 48 horas de nuestro regreso a Inglaterra, el superintendente nos comentó que era día de descanso y que diversos grupos iban a regresar a sus respectivas furgonetas para dar un paseo por la ciudad de Múnich. Yo no tenía muchas ganas de salir, así que inventé una excusa diciéndole al superintendente que prefería ver una película ya que me sentía muy cansada tras ajetreados días de actividades. No creí que me dejara, pero me sorprendió que me concediera el permiso para quedarme. Kate escuchó esto y también quiso quedarse. Al irse todos, tanto él como yo nos pusimos de acuerdo en algo. Debíamos de buscar en la recámara algo que nos resultara sospechoso para que sepamos qué demonios había estado pasando. Tras horas y horas de búsqueda por toda la habitación no encontramos nada inusual. No fue hasta que casi nos dábamos por vencidos cuando Kate observó que entre el espacio del muro y la cómoda, había un espacio con una rendija en el espacio de madera del muro y me pidió que le ayudara a moverla. Al hacerlo, vimos como un espacio lo suficientemente grande para que exista una puerta estaba frente a nosotros. Este descubrimiento me llenó de horror ya que nunca se nos había mencionado que había un pequeño espacio en la habitación en el cual había una puerta, o al menos las aberturas donde podía existir una.
Al tratar de empujar el espacio, nos dimos cuenta de que estaba cerrado y no había forma de abrirlo sin la necesidad de una polea u otro objeto de fuerza. Todo esto llegó a tal punto de que decidimos al final contar nuestro descubrimiento a todos una vez que llegaran de la ciudad. Debo de decir que las cosas empezaron a ser cada vez más aterradoras a partir de este hallazgo. Kate y yo decidimos ir rápidamente al pueblo. Debíamos de encontrar a alguien que pudiera hablar inglés y que nos dijera qué rayos es ese lugar. Tras buscar en todas partes, nos percatamos de que había un letrero escrito en inglés. Al leerlo vimos que se trataba de un maestro de inglés que impartía sus clases en una casa cerca del lugar. Al llegar dijimos que éramos unos jóvenes que vivíamos en Reino Unido y que le pretendíamos hacer una encuesta. El señor que nos abrió la puerta nos invitó a pasar. Dijo que era un veterano de la guerra de Vietnam de origen estadounidense exiliado en Alemania desde hace más de 35 años. Nosotros le preguntamos qué eran esas cabañas, ya que nos habían contado que ahí no duran más de 2 semanas hospedados, debido a supuestas sensaciones de incomodidad que producían. Ya no sabía qué respuesta esperarme, cualquier cosa me podía haber dejado estupefacta. Sin embargo, el viejo solo nos dijo que tuviéramos demasiado cuidado y que hiciéramos lo que pudiéramos por salir de ahí. La muerte acechaba esos lugares y que se manifestaría tras 2 semanas de estadía. Casi se me salen las lágrimas al escuchar eso. Kate estaba tan asombrado que no podía entablar habla. Era más que evidente, nuestra vida y la de todos los demás claramente corrían peligro, así que era algo demasiado riesgoso, pero ¿quién podría creer en nosotros? Aunque lo intentáramos, nadie lo haría. Al igual que nuestra llegada al lugar, eso era muy extraño. También había pensado en la posibilidad en la que el hombre haya estado lo suficientemente senil como para inventar cosas que de seguro agradarían a cualquier curioso que quisiera conocer el folclore del lugar. Pero nosotros no estábamos en circunstancias como para tomar un café con el desconocido y hablar de cosas de la vida. Más bien debía de decirnos todo lo que estaba pasando en ese lugar, pero inmediatamente nos sacó de su casa, nos dijo que éramos mala influencia y que no nos quería nuevamente por ahí nunca más. Era obvio que no quería vernos, así que comprensiblemente entendimos que estábamos solos en esto. Inclusive la policía se burlaría de nosotros. Al regresar a las cabañas, ya no quería estar ni un segundo más ahí, pero entendía que no podía hacer nada al respecto y que en tan solo 2 días todo eso terminaría. Al llegar a la habitación, me di cuenta de algo que me asustó muchísimo. Allí, en donde se supone que estaba la cómoda, había una puerta, cosa que no había antes que nosotros inspeccionáramos el lugar. Traté de abrirla, pero parecía atascada, así que no pude hacer más que llamar a Kate para informarle de mi nuevo descubrimiento. Ambos estábamos asombrados, y tras esto no tuvimos otra alternativa que decirles a todos, ya importaba un carajo que nos tomaran como locos, lo importante era que se debían de dar cuenta de lo que estaba pasando en ese lugar. Cuando llegaron de la ciudad, misteriosamente el supervisor del programa nos informó a todos de una reunión sorpresa en la sala principal. Con temor nos dirigimos ahí, aunque sentí que desde un principio debí de haber mencionado lo que habíamos visto. El supervisor dijo que cuando revisaba las habitaciones cuando todos estaban fuera para cerciorarse de que todo estaba en orden, descubrió que había 2 puertas ocultas. El dueño de la cadena de cabañas le había mencionado la existencia de un closet detrás de la pared que estaba sellado por falta de higiene y que no quería que los huéspedes se percataran de eso. Tras esto yo me quedé muy molesta, ya que habían quedado claro 2 cosas. En primer lugar, el supervisor era el que estaba detrás de todo esto desde el principio, ya que su actitud pasó de ser sospechosa a evidente. Y en segundo lugar, seguramente ya debe de saber que nosotros sabemos algo de lo que está tramando y que podríamos salir lastimados. Al salir de ahí me quedé con una sensación de preocupación absoluta. Debía de hacer algo inteligente en ese lugar, ya que ese tipo enfermo seguramente planeaba algo para cuando acabara nuestra estancia. Sin embargo, y pese a que lo quisiera intentar, nadie me creería y, como lo había mencionado anteriormente, me tacharían de loca.
Aún teniendo a Kate de mi lado, difícilmente saldríamos bien de esa. Esa misma noche, traté de convencer a Laura de lo que había estado pasando las últimas semanas y lo que había hecho últimamente con tal de tener la esperanza de que, al menos, me diera un voto de confianza. Sin embargo, lo que me dijo me dejó aún más extrañada. Ella desde un principio no se había percatado nunca del ambiente tan pesado que provocaba estar en esa habitación de la cabaña, y que el supervisor se había portado de la manera más educada con todos, por lo que, como me lo esperaba, me etiquetó como una loca repulsiva que le afectó el cambio de horario, que seguramente estaba más inestable mentalmente que el viejo con el que supuestamente había hablado. Sin embargo, lo que me dijo a continuación después de tanta palabrería inútil me dejó más helada. Ella dijo que el supervisor había ido a Múnich con todos y que era imposible que haya visto la habitación después que yo y antes de la junta. Inmediatamente le dije que recordara lo que había dicho en la junta. Él muy claramente comentó que inspeccionando el lugar se había dado cuenta de ese descubrimiento. No fue hasta después de ciertos segundos que me había dado cuenta de las palabras que había emitido. Si lo que dije era real, significaba que sea quien sea que nos estaba jugando algo muy sucio no estaba solo, debía de tener compinches. Traté de no pensar mucho en eso, hasta que, volteando hacia el espacio que habíamos descubierto apenas aquella tarde, me di cuenta de algo. No sé si fue por la impresión o por algún efecto que hayamos tenido, pero tanto a Kate como a mí se nos olvidó por completo recorrer nuevamente la cómoda, por lo que cualquier curioso que se hubiera paseado por ahí pudo haber descubierto eso. Tras este razonamiento, mi mente estaba a punto de colapsar por tantas ideas arcaicas y bizarras que se me venían, mientras que Laura me seguía diciendo que necesitaba a un psiquiatra, que mi viaje al lugar debió de haberme afectado. Ignoré ese comentario y mejor decidí dejar las cosas en paz. Pensé que comentarlo al superintendente sería más efectivo que con la chiflada de Laura. Al día siguiente, comencé a preparar mis cosas para regresar lo más pronto posible a Inglaterra. No aguantaba estar ahí ni un momento más, así que, tras haber finalizado nuestra jornada de actividades por la tarde, tuve el valor de interceptar al superintendente para comentarle exactamente lo mismo que había mencionado a Laura la noche anterior, con el mismo objetivo. Él trató de convencerme diciéndome lo mismo que yo había pensado en un principio, que se trataba solamente del cansancio provocado por las actividades que habíamos realizado y que necesitaba descansar y tomar algunas pastillas, que todo era producto de mi imaginación. Ya me lo esperaba, así que solo tuve la dignidad de contestarle que tuviera mucho cuidado. No quería decirle que había ido al pueblo indebidamente, así que me limité a decirle que quería salir de ahí inmediatamente, pero solo me dijo que me calmara. Me regresé muy enojada, quería salir de ahí ya. El terror se iba haciendo cada vez más presente hasta tal punto de alucinar y pensar en cosas que no eran. No fue hasta que llegó Kate que me pude calmar. Sin embargo, lo que me dijo lo único que hizo fue empeorar las cosas. ¿Qué significaba eso de 2 semanas? ¿A qué se habían referido tanto el cajero como el anciano con eso? Lo único que me hizo ese par de preguntas fue quedarme más intranquila, a tal punto que me desmayé de repente. 3 horas después, me encontraba acostada en mi cama. A los pies de ella, estaban todos, mis compañeros, el superintendente y sus 2 asistentes. Ahí mismo Kate me había dicho que me había desmayado seguramente por la presión, pero no dijo nada más. Seguramente todos ya pensaban que estaba demente. El superintendente me informó que había llamado a mis padres y les había dicho que mi situación estaba muy desequilibrada, así que tomarían cartas en el asunto a mi regreso a la capital británica. El resto de jóvenes se encontraba muy felizmente indiferente hacia el peligro que podía ser inminente, lo cual me ponía aún más molesta. Cuando todos se fueron, Kate me dijo que tenía un plan. Yo no sabía qué era lo que tramaba, pero mientras nos fuéramos inmediatamente de ahí seguro no nos pasaría nada. Fue entonces que él empezó a comentar su propósito. Evelyn, no sé que también estés para hacer esto, pero al igual que a ti me están saliendo muchas ideas sobre lo que está pasando.
Creo que estamos en verdadero peligro, pero solo tú y yo somos conscientes de eso, así que propongo algo. Como bien sabes, todo encaja que esta noche va a pasar algo en este lugar, así que será mejor que nos larguemos de inmediato. Igual y no pasa nada, pero prefiero dormir en la posilga de hotel del pueblo que en este lugar. Es algo muy peligroso y todas las pistas apuntan a un solo lado. Esta noche debemos de estar seguros, no tenemos mucho tiempo, saldremos en unas horas cuando todos estén dormidos, y a la mañana siguiente regresaremos con la excusa de que necesitaba hacer una llamada urgente a mis padres. No lo pensé dos veces, acepté la propuesta de Kate inmediatamente ya que tenía razón. Tal vez no pasaba nada y que al final solo había locura, pero todo era muy extraño y misterioso. Pensar cada momento en ello me ponía muy intranquila y al borde del llanto, así que con un abrazo me despedí de él y salió de la cabaña. Lo que quedaba del atardecer estuve arreglando mis cosas para escapar de ese maldito lugar esa misma noche, no podía esperar más. Eran las 11 de la noche cuando, por un mensaje de texto, Kate me decía que me estaría esperando en el camino de tierra con rumbo al pueblo en 30 minutos. Como el día siguiente era de prepararse para volver, seguramente todos se estarían volviendo locos, así que se dio la orden de dormir temprano para no despertarnos con una sorpresa. Tomé solo mis objetos importantes, si pasaba algo o no era lo de menos, realmente me importaba poco lo que sucediera con mi ropa o con otros artículos que no necesitaba tales como el teléfono celular y mi pasaporte. Este último no sabía si lo necesitaría o no, especialmente si las circunstancias no me permitieran volver a las cabañas a recoger el resto de mis cosas. Sin embargo, recordé que mi país no pertenecía a la zona de la Unión Europea donde el pasaporte no se necesitaba para el libre tránsito de ciudadanos, por lo que supuse que era mejor prevenir. En fin, al salir traté de hacer el menor ruido posible para no llamar la atención de Laura ni de las asistentes del superintendente en la cabaña. Tenía un enorme sentimiento de intranquilidad ya que pensaba que algo podía pasarles en cualquier momento. Ese sentimiento de culpa nunca se desvaneció, en verdad intenté hacer todo lo que estuvo a mi alcance, o al menos todo lo que podía hacer sin que arruinara mi ya lamentable reputación. Al salir de la cabaña, vi a lo lejos algo que me aterró demasiado. Allí en la cabaña principal, estaba una silueta parada que volteaba hacia donde estaba yo. Tenía la cortina de la ventana puesta así que no podía percibir quién era, y la luz incandescente del foco reflejada por la habitación. Esa imagen me llenó de un horror increíble, nunca había recibido un susto tan grande. Cuando por fin reaccioné, en el lugar de la cabaña apagaron la luz, extinguiendo también la sombra que se veía por la ventana. No tuve otra reacción que salir corriendo a toda prisa hacia donde estaba Kate, y al llegar a nuestro punto de partida lo vi, y cuando me observó muy exaltada, preguntó qué era lo que pasaba. Yo muy temerosa apenas si pude decirle lo que había visto, y entonces él dijo que será mejor que saliéramos de ahí lo más pronto posible. Pasados unos 25 minutos y estando casi a la mitad de camino hacia el pueblo, Kate me dijo que tenía mucho miedo y que no sabía ni qué estaba pasando. Todo era tan inocuo y desfavorable que parecía difícil de creer. Entonces yo apenas tuve el coraje para decirle que había que calmarnos, que no pasaría nada y que en todo caso saldríamos bien de esta. No fue hasta 5 minutos después que lo que pasó me dejó demasiado aterrada y brotando grandes cantidades de lágrimas. A lo lejos, era claramente audible una serie de gritos que me hizo estremecerme completamente. Era tan irreal como imaginario, y no podía creer lo que estaba pasando. Momentos después, reaccioné y saqué mi teléfono celular. No debía de perder mucho tiempo, debía de llamar a la policía, pero no tenía cobertura, así que no podía hacer otra cosa que no fuera llegar al pueblo y pensar en una solución. A medida que nos alejábamos los gritos iban aumentando, ya no sabía si regresar y ver qué pasaba, pero por el otro lado estaba consciente de que esa era una idea demasiado estúpida y que no debía de arriesgarme de esa manera.
Kate de igual manera intentó hablar por teléfono pero resultó inútil, así que rápidamente nos dirigimos al pueblo para pedir ayuda. Nuestros compañeros estaban a merced de un peligro desconocido y debíamos de actuar rápidamente antes de que hubiera sido demasiado tarde. Al llegar al pueblo, no me pude contener y mientras brotaban las lágrimas, estuve gritando por ayuda a cualquier persona que pudiera escucharme. Desafortunadamente ninguna persona del pueblo podía entenderme, sea lo que sea que estuviera pasando allá en las cabañas estaba lastimando a todos. Al seguir gritando, varias personas salieron de sus casas y estuvieron diciéndome algo. Lamentablemente no sabía qué era, así que solo pude hacer señas y gestos incomprensibles. No fue hasta que muchas personas fueron hacia yo apuntaba que me tranquilicé. En ese momento Kate pensó que era mejor que nos alejáramos de ahí, supuso que las personas que fueron a ver el lugar nos dirían qué es lo que ha pasado y nosotros diríamos que simplemente fuimos a dar un paseo. Lo ventajoso de no haber traído más cosas con nosotros, si así hubiera sido el caso y si realmente pasó algo malo allá, se hubiera vuelto todo en nuestra contra. Debido a que los lugareños no nos habían entendido, decidimos ir al supuesto hotel. Al llegar ahí, pedimos una habitación. Teníamos contemplado salir lo más temprano a la mañana siguiente a pedir ayuda, o una vez que se restableciera nuestro teléfono poder llamar a la policía. Fue difícil pedir una habitación en otro idioma, aunque después de tanto pleito infructuoso pudimos pagar e ir a nuestra habitación, algo que se nos hizo muy extraño mientras estábamos en la recepción y mientras caminábamos por el pasillo hasta nuestro cuarto, fue percatarnos de que no había ningún otro huésped en el hotel. Todo apuntaba a que éramos los únicos ahí. Sin embargo, con la impresión que me había llevado minutos antes, no sabía si me estaba sugestionando de más. Al llegar a la habitación y tras intentar descansar un poco, me di cuenta de que no podía dormir. Estaba tan aterrada que no dejaba que mis nervios se fueran. Kate estaba tratando de llamar de su teléfono a alguien pero todo era inútil. Al parecer algo muy terrible estaba pasando ya que todo el tiempo habíamos tenido cobertura. Era extraño que de un momento a otro eso desapareciera. Pasó aproximadamente una hora mientras andaba con mis bullicios cuando pasó algo que me puso el corazón a 1000 por hora. Las luces de la habitación, o más bien, de todo el hotel se apagaron de repente. Yo me quedé en shock, no sabía qué era lo que estaba pasando. En ese momento me levanté de la cama tratando de encontrar una explicación lógica a lo que pasaba. Creía que de repente se apagaban las luces del hotel para dejar dormir a los huéspedes. Después de todo, cualquier cosa podía ser posible en otro país, y más en una situación como esa. Kate se levantó rápidamente de la cama asustado y preguntando qué era lo que estaba sucediendo. No encontraba el habla. Fue en ese momento que tocaron la puerta de la habitación y pegué un salto que llamó la atención de Kate, quien me dijo que me calmara. Lentamente mi compañero se levantó y con suspicacia iba al pomo de la puerta. Al estar frente a ella, preguntó quién era. Al no recibir alguna respuesta, se encaminó a abrir. Yo quería decirle que no lo hiciera, podría ser peligroso. Sin embargo, estaba tan asombrada que no podía decir absolutamente nada. Cuando Kate abrió la puerta, mis ojos apuntaban hacia el espacio de afuera. Cuando terminó por abrirse, una figura estaba parada enfrente de nosotros. No podía distinguir quién era, solo permaneció estático por un buen rato. Fue entonces cuando el sujeto sacó un trapo blanco y se lo puso en la cara a Kate. Yo sabía que el viejo truco de poner alcohol no era del todo cierto, sin embargo lo que parecía tener el sujeto era un trapo lleno de cloroformo. Entonces traté de abalanzarme hacia él para impedirle hacer eso, pero entonces Kate cayó enfrente del sujeto. Fue entonces que decidí salir corriendo de la habitación para pedir ayuda. Corría por los pasillos oscuros tratando de no tropezar. Entonces delante de mí apareció otro sujeto con las mismas características que el anterior. No podía ver bien su cara, solo sé que me puso otro de esos trapos en la cara e instantáneamente caí rendida al suelo. No supe cuánto tiempo había pasado desde que me había desmayado, pero me estimaba que entre unas 2 o 3 horas más o menos. Al despertar, no sabía en dónde estaba, todo estaba completamente oscuro, ni siquiera una pequeña luz era visible.
Estaba completamente horrorizada, era una experiencia que jamás quería que se repitiera en toda mi vida. Me levanté un poco débil, y me di cuenta de que mis manos estaban atadas a una especie de cuerda, lo cual me desesperó aún más. Después de dar unos pasos y de manera repentina, tropecé con un objeto que no podía ver muy bien qué era. Al tocar el objeto con el que me había caído, me di cuenta de que se trataba de Kate, y fue entonces que lo estuve moviendo con el propósito de despertarlo y que pudiéramos buscar una solución. No pasó mucho tiempo cuando, tras varios intentos desesperados por reanimarlo, que alguien abrió una puerta que se encontraba cerca del lugar, y tras eso, encendió una luz. No me sorprendió mucho cuando me enteré que se trataba del supervisor del programa. Después de todo, sabía que no estaba loca y que ese maldito era un doble moralista que planeaba algo. Él se encontraba inmóvil, no decía nada y solo se me quedó viendo un buen rato. Segundos después, y después de haberlo pensado mucho, pude preguntarle al fin qué era lo que estaba pasando, qué estaba haciendo allí y por qué estaba atada de manos. Fue entonces que el despiadado ser me respondió que yo, junto con el resto de jóvenes, fuimos parte de un exitoso banquete. No entendía a qué se refería con eso hasta que, momentos más tarde, alguien se posicionó atrás de él. Mi asombro fue enorme cuando me di cuenta de que se trataba del cajero del restaurante en el que semanas antes mis compañeros y yo habíamos ido, y entonces él fue el que empezó a hablar. «Mira quién tenemos aquí, a esta zorra entrometida, ¿en serio has sido una piedra en los zapatos todo este tiempo?», dijo el cajero con una cara de enojo. Entonces yo no sabía qué decirle excepto lo que le había dicho anteriormente al supervisor. Fue entonces que me dijo todo lo que había estado pasando y fue entonces que supe que todo tenía sentido, aunque fuese un poco. «Pero mira, parece que no eres tan inteligente como pensábamos. ¿Qué acaso no ves lo que está pasando?». «Ah, déjame que te cuente todo lo que está pasando. Después de todo, no hay nadie que los pueda ayudar. Nosotros somos un grupo de élite que viaja por el mundo atrayendo a jóvenes menores de 20 años a un campamento en el cual puedan atraer a nuestro amo, el líder supremo de la organización, el cual se encarga de alimentarse de cada uno de ustedes para que nosotros podamos vivir eternamente sin sufrir de enfermedades o por el tiempo. Nuestro único objetivo es que cada año podamos ofrecerle al menos 60 almas jóvenes a nuestro Señor, quien requiere la presencia de energía constante de sus almas fracasadas durante al menos 2 semanas para poder hacerse presente. Tú, mi querida hija, te encuentras en la sede principal de nuestra organización, en Alemania, pero también estamos en al menos 39 países, en donde cada año hacemos una invitación para atraerlos a ustedes y a sus superiores. Sin embargo, tú has sido un problema desde el principio, al igual que tu compañero, así que ve el plan tan magnífico que hemos estado trazando. ¿No te parece impresionante? Yo ni siquiera era el cajero de ese patético restaurante, simplemente me había infiltrado ahí desde que sabía que podías meternos en serios problemas. Cuando supe que iban a estar ahí, me puse manos a la obra y pude engañarte diciéndote algo que terminarías contradiciendo con el supervisor. Lo de que la gente salía huyendo de aquí, todo era mentira. Estas cabañas son un territorio privado y por ende nadie ha venido a hospedarse antes, nadie que no llamara mucho la atención. Sobre todo, nuestro objetivo era que todos pensaran que estabas inestable mentalmente para que nosotros pudiéramos seguir invocando en las sombras a nuestro líder. La presencia que sentías todas las noches era ese ser estudiándolos, saboreándolos y esperando el momento para que terminara de materializarse, y cuando supiste de que algo andaba mal, tuvimos que convencerlo de marcharse hasta que el día llegara. Todo este tiempo los hicimos ver frente a los otros como unos locos, nadie, ni sus padres les hubieran creído, así que todo estaba muy bien planificado. Ahora él está ya afuera, en el bosque, cazando a los adolescentes que alcanzaron a escapar de las cabañas, y cuando termine, vendrá aquí a terminar su trabajo. Si te preguntas qué fue de los aldeanos que venían para acá, solo puedo decirte que no volverán a meterse en asuntos de los otros, junto con tu superior y sus asistentes.
Nosotros nos encargamos de traerlos hasta aquí. El hotel no hospedaba a nadie, así que solo decidimos asesinar al recepcionista para poder entrar a atraparlos, para ofrecerlos a nuestro maestro. No te preocupes, su puesto será relevado muy pronto por alguien ajeno a la organización. Llevamos haciendo esto mucho tiempo. Este ser es tan poderoso que una vez que te atrapas en olvidar a tus padres de que alguna vez exististe, incluyendo a cualquiera que te haya conocido anteriormente, todo será como si nunca hubieras existido. Además, toda la información que te involucra también habrá desaparecido, tales como documentos y fotografías. Será todo como un reseteo para tus padres, nadie sentirá tu falta. Todo me parecía muy ridículo, aquellos hombres estaban completamente enfermos, nada de lo que hacían podía tener sentido, porque nadie había aunque sea sospechado algo como lo que estaba pasando antes. Además, si mis compañeros ya habían muerto, ¿cómo era posible que aún me acordara de ellos si el cajero había dicho que se omitían todos los recuerdos? Se supone que en el despacho del supervisor había fotografías de varios grupos que había antes. Esto ya debió de haber sido algo muy escandaloso si hubiera salido a la luz. Con mucho miedo pude decir esto: estos hombres, debía de descubrir algo más que eso. El supervisor entonces me dijo que las fotografías eran completamente reales, lo único que sí era un problema era que la gente del pueblo podía acercarse de vez en cuando a las cabañas, lo que podía convertir todo eso en un problema. Sin embargo, su tan omnipotente ser los hacía dejar de percatarse de su presencia y de su existencia cuando alguien que fuera ofrecido a su ser supremo terminaba en sus manos. Sin embargo, yo soy una excepción ahora, porque desde un principio sabía que algo andaba mal, al igual que Kate, y que para acabar con ese dolor debían de acabar con nosotros. Ellos de un momento a otro cambiaron su cara de enojo a una descojonante sonrisa. Sabían que en cualquier momento alguien o algo llegarían a reclamar nuestra vida, así que estaban a la expectativa. Sin embargo, tras unos minutos en los cuales yo no dejaba de llevar, me percaté de algo que no había pensado desde un principio. El anciano con el que habíamos ido 2 días antes apareció con un arma y disparó en la cara al cajero, y este cayó inmediatamente al suelo y supuse que murió al instante. Supongo que no era tan inmortal como alardeaba. Entonces el anciano apuntó a la cara del supervisor y este mostró una cara de preocupación, ya que Kate se estaba levantando para aquel momento y preguntaba qué era lo que estaba pasando. El anciano entonces dijo que escapáramos de ahí lo más rápido posible, ya que sea lo que sea que nos estuviera acechando allá afuera nos quería hacer daño. Con todo esto recordé lo que nos había dicho el señor anteriormente, y era más que obvio que él sabía mucho más de lo que nosotros creíamos. Esta suposición tomó más forma cuando inmediatamente le dijo al supervisor que pagará por lo que le había hecho antes. Nosotros no sabíamos qué era lo que estaba sucediendo, pero era inevitable el pensar que estábamos en serio peligro, así que antes de partir le dijimos al señor qué era lo que podíamos hacer, y este nos mencionó que escapáramos en la camioneta que tenía aparcada afuera y que condujéramos muy lejos de ahí, que si para después de que saliera el sol estábamos a salvo, todo esto terminaría. No supe si hicimos lo correcto, pero debíamos de escapar de ahí lo más rápido posible, así que fuimos a la puerta que se encontraba en dirección contraria de la que llegaron los 3 hombres. Tras subir una pequeña escalera, me di cuenta de que salimos al último cuarto que había en la cabaña. Fue entonces cuando comprendí que el cajero mencionaba que la cabaña como este lugar, aunque nunca me había percatado de eso. Al salir, me di cuenta de que mis cosas aún seguían ahí, sin embargo decidí dejarlas en ese lugar ya que no podíamos perder tiempo. Además vimos que todo el lugar estaba completamente desordenado, como si hubiera ocurrido una riña en ese lugar. No nos quedamos mucho tiempo a admirar el destrozo y como pudimos salimos de la cabaña y en el aparcamiento vimos la camioneta que nos mencionaba el señor. No podíamos entrar en ella aún ya que estábamos con las manos atadas, así que debíamos de encontrar la manera de librarnos de esa. En ese momento escuché un ruido que me puso los pelos de punta.
A lo lejos, en lo profundo del bosque, se veía como los árboles se movían extrañamente, por lo que no fue difícil descifrar que algo se acercaba. El miedo terminó por invadirnos, no sabíamos qué hacer, debíamos de salir de ese lugar en cualquier momento antes de que esa cosa se acercara cada vez más. Fue entonces que recordé la navaja que me habían regalado, por lo que sin dudar saqué mi reloj de bolsillo y con perspicacia traté de la mejor manera liberar a Kate. El nudo estaba muy bien hecho, y como yo no sabía conducir era más útil tratar de desatarlo a él. Cuando por fin pude hacerlo, se escuchó un tremendo estruendo en la parte de atrás, y vimos como claramente se venía abajo un imponente pino a lo lejos, así que él me desamarró rápidamente y como pudimos, nos metimos al vehículo y salimos echando leches. Casi cuando salíamos de ahí, me percaté de algo. Ahí, en el salón principal, se encontraba nuevamente la misma sombra que había visto antes en la misma posición y con la luz del foco reflejada. Fue entonces cuando supe que esto seguía sin quedar claro y que alguien más ha estado involucrado en eso. Sin embargo, Kate aceleró tan rápido que apenas y tuve tiempo de verlo unos escasos segundos más. Pasados unos minutos de conducir, escuchamos una serie de disparos que venían de donde veníamos nosotros. Esto me hizo pensar inmediatamente en el viejo, quien seguramente debió de haber muerto, ya que lo que sea que había estado en el bosque se había calmado, por lo que había dejado de perseguirnos. Era evidente que había lastimado al pobre señor que no tenía la culpa de nada. No pude contener las ganas de llorar, todo era mi culpa, me sentí patética, creí que si hubiera comentado eso con todos de seguro nada hubiera pasado, pero mi miedo a hacer el ridículo fue superior. Kate entonces me dijo que me tranquilizara, que tal y como había dicho el señor, debíamos de lograr escapar de las garras de esa cosa antes de que los primeros rayos del sol salieran por el bosque, entonces eso se desmaterializaría y terminaríamos salvados hipotéticamente. Tras 2 horas de estar conduciendo y sin ningún rastro de vida o algún otro vehículo en el camino, pasó algo que hizo que me desesperara. El vehículo se había quedado sin gasolina, por lo que no tuvimos de otra que no fuera a caminar. Creíamos que ya todo había terminado, después de todo, poco menos de 2 horas nos separaban del amanecer y no había pasado algo extraño desde que abandonamos ese lugar, por lo que tranquilamente seguíamos la carretera hasta ver a otra persona que nos pueda sacar de ahí. Era inútil decir lo que había pasado, nadie nos iba a creer aunque nos esforzáramos. Pasados unos 20 minutos, escuchamos nuevamente el sonido del crujido de los árboles atrás de nosotros. Era claro, esa cosa aún seguía persiguiéndonos y no se detendría hasta que nos tuviera a su merced, así que con todas nuestras ganas, nos fuimos a correr como unos desquiciados. Tras varios minutos de andar corriendo, sabíamos que era inútil escapar de esa forma, así que no tuvimos de otra que adentrarnos en el bosque. Estando en esa posición hubiéramos sido blanco fácil de ese ser que nos perseguía. Milagrosamente salimos a una carretera secundaria asfaltada, por lo que no estábamos tan perdidos. En ese punto me arrepentía de no haberle dicho a Kate que condujera hacia el pueblo y que de ahí enganchara con la carretera principal con rumbo a Múnich cuando teníamos aún la camioneta, pero no podíamos lamentarnos, debíamos de escapar rápidamente de ahí. Afortunadamente y tras correr un buen rato nos topamos con un vehículo, era impresionante, se encontraba aparcado ahí, seguramente pertenecería a unos campistas, pero no podíamos ir ahí preguntando de quién era y que si lo debíamos de tomar, era de vida o muerte eso y necesitábamos seguir adelante. Me escandalicé nuevamente cuando vimos que no tenía las llaves como era lógico, sin embargo Kate tenía ciertos conocimientos y tras haber conectado quién sabe qué electrodos pudimos salir de ahí. Tras breves minutos, salió algo sorprendente, atrás de nosotros, vimos como una especie de criatura de unos 6 o 7 metros atrás de nosotros, tenía los ojos negros como la luna y una piel bastante pálida, completamente blanca y atemorizante, unas garras muy grandes del tamaño de un dedo humado, no tenía ninguna clase de cabello y parecía una clase de troll escandinavo como los marca la mitología de los países del norte de Europa, era una imagen que nunca se me saldrá de mi mente, parecía una bestia sacada de los lugares más profundos del infierno y venía rápidamente hacia nosotros.
teníamos que burlarlo de alguna manera, así que Kate puso el vehículo en marcha hacia el bosque nuevamente. No fue hasta varios metros después que sucedió algo aterrador, el coche de un momento a otro se detuvo sin ningún motivo aparente. Kate me pidió que empujara un poco para evitar perderlo, era tanta mi desesperación que traté precipitadamente de moverlo antes de que esa cosa nos alcanzara, si bien estaba lejos, se iría acercando cada vez más y no podríamos hacer nada al respecto. Al cabo de unos 2 minutos el coche pudo volver a la marcha, pero sucedió algo de lo que me arrepentí, pues si no me hubiera bajado del coche no hubiera pasado. Al tratar de subir, me di cuenta de que estaba con seguro, le dije a Kate que me abriera la puerta, pero este desistió diciéndome que tenía un plan para escapar de esa cosa, dijo que si se alejaba lo suficiente y lo engañaba me daría tiempo para escapar y pedir ayuda en otro lado. Le dije que no cometiera una estupidez, que de alguna manera u otra escaparíamos de ese lugar y de las garras de esa cosa, sin embargo él no me hizo caso, sabía que nada de lo que hiciera resultaría, así que no me contuve las ganas de llorar nuevamente. Él tras ver esto me dijo que no me preocupara, que lograría salir de esta, y en el caso en el que no al menos sabría que yo no lo olvidaría, después de todo y al igual que el bendito anciano, conozco la verdad sobre esa supuesta secta. Al cabo de unos segundos, abrió la ventana rápidamente y me lanzó su teléfono, y me dijo que ahí podría contactar con sus padres, me pidió que les contara la verdad. Al ver que esa cosa se acercaba cada vez más, me dijo que me cuidara y que buscara la manera de regresar a Inglaterra. Así, puso en marcha el vehículo mientras yo me escapaba por otro lado. Me escondí detrás de unos árboles, y después de unos minutos cuando esa cosa pasó delante de mí, siguió la marcha del carro y traté de seguirlo, sin embargo quedó demasiado atrás de mí, por lo que no tuve la destreza ni la tenacidad de poder alcanzarlo. Sin embargo, a lo lejos se vio algo que jamás podré olvidar. Había un barranco enfrente del vehículo que terminaba en un lago, y Kate no tuvo otra idea grandiosa que no fuera a caer sobre él, y de un momento a otro perdí de vista el vehículo. Ya había caído. No podía creerlo, sentí una culpa enorme, no podía creer lo imbécil que había sido. Kate me había engañado desde que me bajé del auto, tenía planeado que me bajara para que él siguiera hacia adelante, aunque sabía que no lo lograría. No pude ver qué fue lo que sucedió después, ya que terminé cayendo al suelo por no evitar voltear hacia el frente, golpeándome la cabeza en el acto. Varias horas habían pasado de eso cuando, de repente, me desperté. Ya eran alrededor de las 6 de la tarde, no podía evitar las ganas de llorar, no sabía qué hacer, estaba completamente sola, fui al lugar en donde había caído Kate, y no había ningún rastro, ni de él, ni del vehículo, ni mucho menos de esa cosa que solo trajo terror a mi vida. Delante del lago se veía un atardecer muy bonito, que no hacía otra cosa más que incrementar mis ganas de llorar. Estuve gritando en todo el bosque tratando de encontrar a alguien que me ayudara, en verdad estaba completamente perdida en ese inmenso lugar, sin embargo tarde o temprano encontraría a alguien. 2 días habían transcurrido desde ese acontecimiento, yo tenía inmensas ganas de morir, creía que nadie me iría a encontrar en ese lugar, tenía hambre, apenas ya había consumido algo de agua del lago, no tenía a dónde ir. Fui demasiado tonta como para no haber regresado por donde habíamos salido en la camioneta, pero no tenía la fuerza como para regresar. Tanto mi teléfono como el de Kate estaban descargados, así que no podía intentar encontrar cobertura. No fue hasta que en un momento, me encontré con unos alpinistas. Estos no sabían qué era lo que estaba haciendo ni cómo es que llegué a ese lugar, sin embargo me llevaron urgentemente a Berlín. Al parecer, caminé cerca de 130 kilómetros hacia el norte desde ese terrible lugar hasta donde me encontraron los alpinistas. Cuando me llevaron al médico, este me preguntó qué era lo que me había pasado, yo le conté lo que todo, teniendo una falsa esperanza de que me creyera. Sin embargo, el médico me dio un voto de confianza debido al estado en el que me habían encontrado. Unos días después, pude ponerme en contacto con mis padres, estos hicieron una pregunta que si bien me sorprendió, me podía esperar.
Ellos estaban muy preocupados, pensaron que me había escapado de la casa, yo tenía muchas ganas de verlos, de hablar con ellos. Les sorprendió mucho cuando les dije que estaba en Alemania, ellos creyeron que estaba de rebelde y por alguna razón impresionante había parado en otro país, sabía que no creerían mis explicaciones, así que simplemente pudieron arreglar mi vuelo para regresar a Inglaterra lo antes posible. Antes de regresar a mi país, el médico me llevó al lugar que había mencionado donde fue mi tragedia. Sin embargo, ya me esperaba lo que me encontraría. Las cabañas estaban perfectamente en su lugar, no había rastro de nada ni de nadie, el lugar donde estaba la sombra se encontraba con las ventanas descubiertas, por lo que se podía ver perfectamente el interior. El médico tocó la puerta pero nadie llegó a abrir, observé por fuera de las cabañas y parecían un lugar abandonado, como si nadie hubiera habitado ahí en años. En ese momento lo comprendí, tal parece que esas personas se salieron con la suya después de todo. En el pueblo, como me lo esperaba, nadie supo de dónde venía, me creían una forastera, después de todo no había podido hablar con alguien. Las únicas personas que me vieron afirmaron que yo había estado en el pueblo poco más de una semana antes, sin embargo pensaron que me hospedaba en el hotel. Hablando de él, me enteré de que el recepcionista había sido reemplazado tal y como me habían dicho, sin embargo en ese momento surgió una duda, ¿qué era lo que pasaba con las personas mayores de 20 años como el superintendente? Cuando llegué a la casa del anciano, tampoco nadie me abrió, por lo que era evidente que había desaparecido sin dejar rastro al igual que los otros. Al asomarme por la ventana, me di cuenta de que todas sus cosas habían desaparecido, no había rastro de él en ningún lugar. Mientras regresábamos a Berlín me quedé pensando en algo que me atrofiaba, ¿por qué razón ese culto no realiza sus tonterías en una escuela o en un instituto donde haya jóvenes? Después de todo ahí siempre hay supuesta hipotética energía, que es lo que se necesita para que esa cosa esté presente. Posiblemente eso de la presencia a nivel mundial sea también una mentira, sin embargo, cada que vea un campamento con diversos jóvenes, no me voy a dejar de preguntar si se trata de algo común o es algo más que un campamento. Nunca supe quién fue la persona que financió todo, desde nuestro viaje hasta la comida y el mantenimiento además de nuestro vuelo de regreso, vuelo al cual nunca asistimos. Sin embargo debió de haber sido alguien muy poderoso o por lo menos con la cantidad suficiente de dinero para hacer esas cosas y que esté afiliado con esa gente. Finalmente pensé cómo es que era posible que desapareciera la cobertura en aquella noche. Si bien no era del todo buena dado a que estábamos en un lugar rodeado de árboles teníamos una mínima cantidad suficiente como para poder hacer una llamada, sin embargo y solo por esa noche esa posibilidad se extinguió. Seguramente estén tratando de encontrar alguna explicación lógica o creíble a lo que me pasó, pero créanme, yo que lo viví en carne propia sigo sin comprenderlo. Aún después de todo no sabía si lo que me pasó fue algo paranormal o si esa criatura realmente existe en los bosques, son tantas las teorías que tengo que eso seguramente era un extraterrestre que cada cierto tiempo llegaba para causar pánico y terror entre los jóvenes que caían en las manos de esos desgraciados mientras que les prometía vida eterna a sus subordinados en la tierra, cosa que al final no pasaba. Esto solo era una prueba de que vivimos en un mundo insólito y lleno de cosas inexplicables que juegan con la realidad, desde esa cosa, hasta la supuesta amnesia permanente que sufren las personas cuando sus seres queridos desaparecen de repente. Pasaron otros 2 días cuando estaba de regreso en Inglaterra. Al salir del avión, mis padres estaban muy asombrados, yo también lo estaba ahí, nuevamente, no pude contener las ganas de llorar. No quería hacerlo, sin embargo tenía que desahogarme de alguna manera, así que traté de explicarles lo que me había pasado al igual que al médico, sin embargo ellos me dijeron que jamás había pertenecido a un grupo de jóvenes adicionales a la escuela, por lo que solamente estaba mintiendo y que no me preocupara, que lamentaban no ponerme mucha atención.
Sin embargo, llegué a los límites, traté de convencerlos, pero eso terminó siendo algo completamente contraproducente, ya que pensaron que me había vuelto desquiciada, por lo que creyeron que llevarme a terapia me haría bien, aunque fue todo lo contrario, ya que sabía que nadie me creería, lo que me desespera aún más. En las semanas que siguieron después de mi regreso a Oxfordshire, estuve buscando a todos los que alguna vez conocieron a mis compañeros, sin embargo todos me decían lo mismo, nadie sabía de su existencia. Durante esos días me estuve preguntando mucho tiempo quién era el que estaba en la sala vigilándome esa noche. Tal vez si como todo lo demás al igual, si sobrevivió el supervisor o si el cajero pudo recuperarse, pero de algo de lo que sí estoy segura, es que me escaparé de mi casa, voy a volver a ese lugar en donde supuestamente atraen a los jóvenes a una trampa mortal, trampa a la que afortunadamente sobreviví. Trataré de juntar las pruebas suficientes para que nadie me siga tachando de loca e incomprendida, tendrán que saber que lo que digo es verdad, el mundo debe de enterarse. Hace unas semanas recordé que Kate me había dado su teléfono móvil y me di cuenta de algo sorprendente. Al cargarlo y prenderlo, observé que tenía varias notificaciones de personas que decían que lo extrañaban y que esperaban que apareciera pronto del lugar en el que se encuentre. Fue algo muy bonito, todo apunta a que Kate sigue con vida en algún lugar, al parecer esa cosa no lo pudo atrapar y se encuentra perdido, quizá me esté buscando, o quizá no, me resulta extraño que aún no aparezca, así que puedo conjeturar cualquier cosa, es posible simplemente no haya querido volver para cazar a esos tipos y se encuentre como lo estaba aquel anciano. De cualquier forma, conservaré la esperanza de encontrarlo algún día y tratar de darle alguna explicación lógica a todo este frenesí.